Saludos, gentes, bienvenidos una vez más a este espacio Barcito FM. Y ahora quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, a César Fuentes. Quiero escuchar un poco tu opinión sobre estos temas relacionados a la agenda electoral. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo crees que se está viendo desde afuera? Y en realidad, si en el país estamos marcando una nueva forma, digamos, de abordar las elecciones, o simple y sencillamente hay un entorno de atropello y abuso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bienvenido, César, primero. Gracias Franklin, gracias a las personas que nos escuchen en el futuro estas mis intervenciones y reiterar mi gratitud a ti por la oportunidad y ahí disculparme porque el fin de semana pasado pues por cuestiones de tiempo no se pudo, pero aquí estamos para lo que se pueda, para lo que tengamos que aportar, Franklin, En gracias. primer lugar, así de manera general, ¿cómo interpretas tú este nuevo momento electoral que está cruzando el país? Pues a mi manera de ver las cosas, que no será la manera más acertada, pero es mi manera y la voy a defender siempre. ¿Mm? Más allá de que sean elecciones, empecemos porque más allá de elecciones es un proceso de ratificación. Y digo de ratificación porque las elecciones en su esencia han sido prostituidas. Si nos damos cuenta, las reglas del juego democrático han sido alteradas, no solamente por lo que haya hecho la Asamblea en reformas de segundo grado, sino por el origen prostituido de la resolución de la sala. La sala autoriza al gobernante a que vaya buscando la reelección, no obstante que esta parte no está facultada a la sala. Y por eso yo digo que la reelección es legal, pero no es legítima. Porque es legal, porque pues obviamente la hace una sala que aparece en el ordenamiento, pero el origen de la sala no es legítimo, ya sabemos cuál es el origen de la sala. Entonces, partiendo del origen de ahí, de la reelección, y luego que las reglas del juego han sido alteradas en clara referencia o en clara ventaja para el candidato, digamos, en este momento. Es bien ilógico lo que estamos hablando, porque en un país democrático o que mínimamente funcionara las instituciones y el Estado de Derecho, ni siquiera se tocara este tipo de temas, porque estar hablando de la reelección cuando la Constitución no te lo permite y estar abordando este tema cuando ya sabemos pétreamente que no te lo permite y va buscando la reelección siendo gobernante, es que es bien ilógico. Cuando se inscribe como en las internas de su partido, él va y hasta este momento no sabemos si ya renunció a la militancia del partido Gana. Eso no lo sabemos. Entonces, partiendo de ahí, que no sabemos eso, pero se inscribe buscando ser un precandidato. Entonces, a partir de ahí, el presidente de la República buscando ser precandidato, es como que alguien me diga que es alcalde está buscando ser policía municipal y barrer el parque. O sea, eso no se puede. Entonces, las reglas del juego, si tú te fijas, Franklin, han sido alteradas sustancialmente en clara ventaja para el que tiene el poder. Entonces, en esta competencia democrática que se llaman elecciones, las elecciones no se van a dar. Si las reglas democráticas, si las bases de competencia han sido alteradas en clara referencia para favorecer al que tiene el poder, entonces no va a haber elecciones, va a haber una ratificación de mandato, abusando totalmente del Estado de Derecho, y la democracia a partir de ahí, la democracia desaparece. ¿Con qué nos quedamos ya? En el sentido, César, de que le han pasado encima, más allá del análisis jurídico, si quieres, francamente hay una clara imposición de que se ha armado toda la institucionalidad para facilitar la, la condición de que el presidente Bukele postergue su estadía en la casa presidencial, sin argumento, o sea, sin haber modificado la constitución, pues, porque la constitución sigue siendo la misma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, pongamos en el centro el ejercicio democrático que tiene el país. ¿De qué estamos hablando entonces? Si lo que tú me dices es que esto no es viable, ¿va? O por lo menos no debería ser si habláramos de Estado de Derecho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que el ejercicio democrático no se da, porque el ejercicio democrático implica las reglas de competencia en igualdad de condiciones para todos los que compiten valga la redundancia, en esa competencia. Pero ¿cómo pueden haber reglas del juego democrático
en este sentido si el que está buscando la reelección es el presidente de la República. Entonces, basémonos primero en un rubro que es importantísimo para las campañas, el financiamiento. Vienen los partidos políticos. En las reglas democráticas todos tienen que competir en igualdad de condiciones. Vienen los partidos políticos y a estas alturas sus finanzas están bastante desgastadas. No hay dinero para la campaña. Pero luego tienes al otro contrincante, al que tiene el poder, que tiene un presupuesto de más de 8.000 millones de dólares, tiene los ministerios que hacen labor social, como por ejemplo salud, obras públicas, y tiene otro tipo de ministerios como educación, como la Policía Nacional Civil, por ejemplo, que no es un ministerio, pero deviene de seguridad. Te hablo de esto, de salud, de educación y la policía, porque tienen presencia territorial con infraestructura y con recurso humano en todos los puntos en El Salvador. Entonces, ¿cómo puede haber reglas democráticas en un país en donde el que tiene el poder quiere competir con los que no tienen ni siquiera dinero para pagar una valla publicitaria? Pero él no solamente tiene el presupuesto, sino que a través del presupuesto logra financiar a un aparato de propaganda que quiera ser no es poderoso y que al final es ahí donde descansa. Este candidato, porque hablamos de elecciones, este candidato que está buscando la reelección descansa en dos pilares fundamentales. Uno, la Fuerza Armada politizada. El otro, la PNC, que lo ha convertido en un brazo de seguridad privada. Y por último, el aparato de propaganda que le da sustento a todo lo bueno o malo que él diga, pero que de una manera u otra, aunque sea lo malo, lo hace pasar como bueno. Entonces, ¿dónde está el juego electoral? Si el juego electoral necesita de reglas democráticas, ¿dónde está la democracia en este caso? La democracia no existe. La democracia hoy en este momento en El Salvador la debiésemos de sacar de la discusión, porque no hay democracia. No hay democracia. El juego democrático está ahí nada más. Si desde el momento que él busca la reelección, alterando el sustento que le da orden a la sociedad, como es la Constitución, a partir de ahí las reglas de la democracia han sido prostituidas. El tribunal, César, ¿qué pasa con un tribunal que vos lo ves, aunque intenta poner cara de vivo, francamente, amarrado con una reforma que los obliga, casi obliga a inscribir la candidatura? Entonces, ¿cómo ves a ese tribunal? No sé por qué el tribunal tendría que verse obligado. Si los funcionarios más allá están obligados a cumplir lo que dice el texto de la Constitución. Y la Constitución establece de que él no tiene derecho a reelegirse. Habla claro, el 154, ni un día más, ni un día más. Entonces el tribunal es la instancia que por la Constitución y porque es el garante y el organizador de la fiesta electoral llamado ese evento así, si ellos tienen que organizar la fiesta, ellos tienen la potestad de no inscribir a Nayib Bukele en cumplimiento, no a la sentencia o no la resolución de la sala, en cumplimiento de la Constitución, porque la resolución de la sala es un acto político. No olvidemos que la sala de lo constitucional es la sala o es el tribunal más político dentro del órgano judicial. Entonces, ellos pueden cumplir la resolución. No, ellos no están obligados a cumplirla. ¿Por qué? Porque deviene perdón, deviene de un fraude a la Constitución. La Constitución no solamente ha sido violentada, ha sido defraudada. Es el pacto social por excelencia de nosotros como salvadoreños, porque siempre dice, es que la soberanía, sí, pero la soberanía del pueblo la deposita en sus delegados. El tribunal, si ellos cumplieran con la Constitución, tal como debe ser, ellos son magistrados, son jueces electorales. Y los jueces electorales son aquellos que juzgan la competencia de carácter meramente electoral. Si el candidato, al momento de presentar su solicitud de inscripción, no reúne los requisitos constitucionales, no reúne los requisitos para ser inscrito como candidato, el tribunal no solamente tiene que hacerlo, debe hacerlo. El tribunal tiene la obligación de no inscribir la candidatura, porque la candidatura es prostituida, tiene un origen prostituido la candidatura. Entonces, ¿cómo el tribunal? Claro, el tribunal, Nayib Bukele ya midió al tribunal, ya lo midió. ¿Cuándo lo mide? Fueron a las internas de Nuevas Ideas, ellos hicieron campaña en las redes sociales, se ponen la camisa cuantas veces quieren, hacen de todo lo que ellos quieren con recursos del Estado. Eso se llama campaña adelantada, independientemente pidan o no pidan el voto. Pero el tribunal, ¿qué es lo que ha dicho? Nada, nada. Y si ya lo midió Nayib Bukele de esa manera, entonces el resto solamente está intentando apelar a la moral, si es que tienen moral los magistrados del Tribunal Superior Electoral,
Porque yo escucho magistrados que dicen, no, es que hay que cumplir las resoluciones, perdón, de la sala. Pero ¿cómo vas a cumplir una resolución? Una resolución que tiene un origen ilegítimo. Ese es el problema, tiene un origen ilegítimo, porque alguien puede decir, oh, es que ve y quítale la vida a fulano. Pues sí, pero si eso es un delito y la ley te castiga si lo haces, porque ellos van a inscribir una candidatura que no deben inscribirla. Ellos tienen la obligación constitucional de cumplir la Constitución, y la Constitución dice que él no tiene que ir a la reelección, aunque el origen sea la sala, pero el origen de la sala es ilegítimo. Que la resolución sea legal, eso no quiere decir que sea legítima. ¿Qué pasa con la inscripción que anunció ya, como tú dices, ya como candidato, que va a ser en esta semana probablemente? Tiene hasta el 26. ¿Qué representa? ¿Qué significa que Bukele se inscriba y que el tribunal lo acepte esa inscripción? Ahí a partir de ahí, institucionalmente, independientemente que él haya pasado por la interna de su partido político, pero era algo de carácter interno nada más. Pero ahí, pues cuando va a las internas, él vulnera la ley de partidos políticos, participando en ese evento interno. En este caso, si el Tribunal Supremo Electoral lo inscribe, a partir de ahí nace la dictadura. A partir de ahí nace la dictadura. ¿Por qué? Porque si Bukele va a la reelección, es casi seguro que independientemente del apoyo que tenga de la gente, independientemente del apoyo, está el secuestro de las instituciones. Franklin, te voy a plantear un escenario. Imagínate tú, imagínate tú, que el Chino Flores sea la persona que alegue después de las elecciones de que hubo fraude electoral. Entonces viene el Chino y presenta su recurso a la primera instancia. Es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces el Tribunal Supremo Electoral responde a los intereses de Bukele. ¿Por qué? Porque aceptó tácitamente, responde sin que lo digan de manera verbal, porque aceptando la inscripción de este candidato implica decir que ellos están respondiendo a los intereses del gobierno. Pero el Chino Flores presenta y dice, mire, es que ellos cometieron un fraude, compraron votos. Entonces presenta una nota al Tribunal Supremo Electoral, las impugna o lo que busque. Y el tribunal responde a los intereses de Bukele. ¿Qué le va a decir al chino? Sin lugar le va a decir que no tiene razón. Viene el Chino Flores y empieza y dice, bueno, aquí hay derechos constitucionales que me han sido vulnerados, me han sido violados. Y él va a la sala de lo constitucional. La sala responde a los intereses de quién? A los intereses del gobierno, está claro, está evidente. Pero entonces dice el Chino, pues son tres instancias. Aquí ya buscamos la constitucional, buscamos la vía administrativa electoral con el tribunal. Vámonos que compraron votos y eso no se puede, es un delito de carácter penal. Y denunciémoslo esto en el abogado del Estado y vamos a la Fiscalía General de la República. Y el fiscal general de la República, que responde y es un pasapapeles del gobierno, ¿qué le va a decir? Que no hay lugar también. A partir de ahí, se agotaron las vías institucionales. A partir de ahí, se legitima la dictadura de Bukele. No hay institucionalidad para poder competir en las reglas del juego democrático, porque las instituciones están secuestradas. ¿Por quién? Por uno de los candidatos. Entonces, ¿cómo va a ser limpia la Constitución? ¿Cómo va a ser limpia las elecciones? Por eso digo yo, no van a ser elecciones, Franklin. Va a ser un evento de ratificación del mandato. Toda la maniobra está instalada. Las instituciones, francamente, no te generan ningún nivel de confianza ni credibilidad. Están jugando un papel para intentar normalizar toda la arbitrariedad que se está cometiendo. Ahora, ¿qué pasa con la gente, con el ciudadano? ¿Tú crees? Hay una tesis que se está empezando a abrir, César, que le han llamado el voto de castigo. Voto de castigo dirigido a nuevas ideas esta vez, por precisamente este tipo de situaciones, arbitrariedades, abusos, el tema de no cumplir promesas, el manejo este, sin transparencia del uso de los recursos públicos y otro tipo de situaciones. ¿Es posible que la gente reaccione a una situación como esta? Estas son lecturas, pues son escenarios que uno hace. ¿Cómo lo ves tú? Votar, abstenerse, no ir a votar o un voto de castigo, ambas todas son una decisión política. El voto de castigo es una decisión política. Pero, ¿qué pasa con el voto de castigo? Vos con el voto de castigo podés quitarle el poder al candidato que busca la reelección, pero el candidato tiene las instituciones de represión, y hablamos antes de la Fuerza Armada, y hablamos también de la Policía Nacional Civil, hablamos que tiene la institucionalidad del Estado, pero también no podemos dejar de meter a la discusión
de que la comunicación no solamente manipula a través que te van estereotipando o te van afincando una postura. ¿Quiénes van a ser o quiénes van a ser uno de los aparatos en donde se den a conocer los resultados? Va a ser el aparato de comunicaciones de Casa Presidencial. Hace poco firmaron un convenio el Tribunal Supremo Electoral con Casa Presidencial, que Canal 10, que la Radio Nacional y que los youtubers del gobierno que le han dado un carácter de periodistas o de prensa son los que van a tener la obligación de dar a conocer los resultados electorales. Tenemos las instituciones, tenés Poder Judicial, tenés la Fiscalía, tenés el Tribunal y todo, y aparte tenés el famoso cuarto poder en este caso, que serían los medios de comunicación, y no vamos a negar que el resto de medios de comunicación, vos no lo puedes decir, yo sí, de TCS y los demás canales, se van a plegar a los vaivenes del gobierno. Entonces, si los medios de comunicación salen diciendo que Bukele ganó, Bukele ganó. ¿Quiénes pueden denunciar el fraude o quiénes pueden dar a conocer a la población el fraude electoral? Si ya tenemos la fiscalía que no actúa, si va a tener la sala que tampoco actúa, si va a tener el tribunal que va a legitimar el fraude, entonces ¿quiénes lo tienen que dar a conocer a la población que ha sido defraudada en su voluntad cívico-patriótica? Los medios de comunicación, pero los medios de comunicación también responden a los intereses del candidato. Entonces, el voto de castigo se puede dar, pero a partir de ahí el voto de castigo hay que legitimarlo. ¿A dónde? Allá que le den el valor electoral suficiente. ¿A quién? Al voto de castigo, que en efecto sea el voto de castigo. Pero ¿quién te garantiza que el voto de castigo vaya a ser realmente un voto de castigo? No solamente porque el pueblo vote en contra del gobernante actual, sino que lo irán a contar de esta manera, no solamente de manera física, un voto, dos votos, tres votos, lo irá a contar el fraude, el aparato de propaganda del Estado, irá a contar TCS, irá a contar el canal de Megavisión, irá a contar todo esto, el Broso Sanabria, que va a ser de las personas que van a dar a conocer la información. O sea, el fraude está montado técnicamente. Ahora, cuando el pueblo, Es en el... que el tribunal, pongamos el escenario de que la gente en realidad muestra un voto de castigo con una tendencia fuerte en contra de Bukele por todo lo que ya hemos dicho. ¿Y tú consideras que este tribunal es capaz de modificar los números para darle un resultado favorable a Bukele, pese a que la gente ha dicho una cosa distinta? Planteémoslo de dos maneras. Una voluntad está interna y otra voluntad está externa. En relación al voto de castigo, hay que preguntarnos si la población tiene el espíritu chapín de salir a reclamar lo que le roben. Hay que preguntarnos eso. A este momento, con el régimen de excepción y las instituciones, en este caso del orden, como la Fuerza Armada y la policía, que están politizadas, sesgadas evidentemente en favor del candidato que está gobernando, a partir de ahí el pueblo se irá a contagiar del espíritu chapín y vaya a ir a reivindicar o a reclamar el valor del voto de castigo, que se lo cuenten tal como es la voluntad del pueblo. ¿Tendrá ese carácter el salvadoreño de salir a la calle a manifestarse y decir, mire, tribunal, respete mi decisión? O sea, esa es otra pregunta. ¿Tendrá esa capacidad el salvadoreño, tomando en cuenta que hasta este momento el salvadoreño ha aguantado de todo? De todo. Y te voy a contar cosas que ha aguantado el salvadoreño. ¿Qué más grave es para cualquier persona? Para Franklin, lo grave es que le saquen la billetera y que le quiten la licencia y le quiten los documentos. Eso es grave para Franklin como institución, digámoslo de esta manera, una persona natural. Pero ¿qué más grave para la población? Que haya salido en Internet más de 5 millones de DUI que se le metieron a la cocina el Estado. ¿Quién vulneró esto? Tomando en cuenta de que a raíz de la reforma de julio del 2022 o de junio por ahí, el RNPN pasó a que lo administrara el ministro de Seguridad. Entonces, si lo tiene el Estado, ¿quién vulneró los 5 millones de DUI que andan en la Internet y que pueden ser comprados entre 300 y 500 dólares? Si el pueblo no reaccionó con eso, si el pueblo no ha reaccionado, que le meten los inocentes a la cárcel y se los mata el Estado, si el pueblo no ha reaccionado, que en este momento hay más de 10,000 millones de dólares que el Estado ha tenido en concepto de empréstitos o préstamos y hasta hoy no ha rendido cuentas, si no hemos reaccionado a una manipulación de esta naturaleza, el pueblo irá a reaccionar si le vulneran el voto de castigo. Es un hecho político, sí, pero también reivindicar la decisión política, ir a la calle a reclamar el voto de castigo y que lo tomen en cuenta como tal, también es una decisión política. ¿El pueblo lo irá a hacer, Franklin? Es una gran pregunta. Y vaya, pasemos nuevamente por donde íbamos. ¿Cómo ves en realidad al ciudadano? Porque de esto que estamos hablando es el que va, el que tiene la posibilidad, francamente, de mover las cosas. ¿Ves a un ciudadano, a una ciudadanía despierta,
cada vez más interesada, analizando la realidad, agarrando valor, asumiendo una postura, porque uno mira y, por ejemplo, hay cosas que están pasando todavía a nivel de redes sociales, pero es un ejercicio importante que no se veía antes. Hay una buena dosis de denuncia popular y de denuncia pública que está haciendo que algunas cosas se aflojen y cambien. Posiblemente sí. Y te digo posiblemente porque hay un fenómeno en El Salvador bastante complicado. Nosotros somos una sociedad de seguidores. O sea, nosotros no tenemos caudillos, no tenemos líderes que concentren la inconformidad de la población. Ese caudillo, ese líder, ese referente, no lo tenemos nosotros. O sea, aquí, con todo el dolor de mi alma, lo voy a mencionar de esta manera. Estamos hablando de caudillos. Pero aquí Sí, falta en la izquierda, falta un Chafik Handal. En la derecha falta un Roberto Dawison, independientemente con las discrepancias o lo que tengamos cada uno en razón de que las personas que estoy mencionando. Pero para salirnos de las extremas, aquí falta un Napoleón Duarte. O sea, eran personas que de una manera u otra servían como horizonte para canalizar el descontento de sus seguidores, porque nosotros somos una sociedad de seguidores. Somos mínimamente organizados, pero siempre actuamos en virtud de quien nos guía a nosotros. Y eso funciona, siempre ha funcionado de esta manera. Funcionó en las células guerrilleras, funcionó en las unidades de la Fuerza Armada. En las células guerrilleras, por ejemplo, el guerrillero no hacía nada si el comandante, el jefe de célula, no le orientaba qué era lo que tenía que hacer. Y en las unidades de la Fuerza Armada era idéntico. Si el sargento, el teniente, el oficial no tomaba una decisión, el resto del cuerpo no se movía porque la cabeza no se movía. Eso es lo que está pasando en El Salvador. El cuerpo de la serpiente es frondoso, la inconformidad de la gente en razón del incremento de la canasta básica, los abusos en el régimen de excepción, la ley politizada, el sesgo de la ley. A partir de ahí, el cuerpo de la serpiente de inconformidad es enorme, pero la serpiente no tiene cerebro político. No hay quien guíe esta inconformidad de la gente. En el voto de castigo irá a aparecer un cacique que logre aglutinar esta inconformidad y guiarlos a buen puerto, y ese puerto se llame Tribunal Supremo Electoral, y obligar a través de una manifestación de la gente, obligar al tribunal que tome en cuenta la decisión anterior del voto de castigo. Lo irá a hacer, irá a salir la gente, porque pasa por ahí el problema. No hay liderazgos en El Salvador, y los que puedan intentar salir, ahí tenemos el régimen de excepción. No olvidemos que los mensajes políticos del régimen están ahí, y te voy a plantear tres casos: uno en la derecha, otro en la izquierda y otro en el gobierno. En el caso de la izquierda, imagínate tú que aún diciendo hace 2 años la Corte Suprema de Justicia que Calixto Mejía no tenía enriquecimiento ilícito, aún diciendo, aún habiendo existido desde hace 11 meses una carta de libertad en favor de Calixto Mejía, el régimen no lo puso en libertad. ¿Por qué? Por su maldita voluntad, y hay que decirlo de esta manera. Esos son mensajes que manda. Si estamos hablando de Calixto Mejía, que si bien es cierto, no es una persona así sumamente importante en el quehacer político de la izquierda, pero estamos hablando de una persona que ya fue viceministro de Trabajo, que ya fue diputado. Por el otro sí. lado tenemos nosotros en la derecha a Ernesto Mason. Y en el caso de Ernesto Mason, ¿qué sucede? También le han aplicado la ley de mala manera. No digo yo con esto que Ernesto Mason no tenga sus pecados, claro que sí, pero deberían de aplicarle la ley de buena manera. Tanto a Calixto como a Ernesto Mason la ley se la han politizado, y ante una ley politizada el ciudadano desaparece en virtud de sus garantías y del debido proceso. Ya Este, tocamos los dos extremos. Hablemos, solo déjame esta parte. sí, Hablemos del gobierno. El gobierno, cuando captura a Juan Pablo Durán, que sabemos que Juan Pablo Durán, Dios, no estoy diciendo tampoco que sea santo, sus pecados tendrá, pero captura a Juan Pablo Durán, cuando lo correcto que Juan Pablo Durán, por conocer cómo se manejaron los 3.000 billones de préstamos de la pandemia, por conocer el fideicomiso del Bitcoin, por conocer todo el dinero que se ha gastado en el Bitcoin, por conocer cómo se ha manejado el dinero en Bandesal, la banca estatal, a partir de ahí Juan Pablo Durán no debiese ser un detenido, tendría que ser una persona protegida, pero ¿qué es lo que sucede? Ahí está metido Bukele, comprando Bitcoin con dineros públicos a título personal. De ahí tenés por el otro lado, tenés el caso de Ernesto Mason. Es evidente que Ernesto Mason no solamente fue una persona que sacó a relucir la corrupción de Eric García, pero a ver, estamos hablando de Ernesto Mason, el que está preso en la derecha, y Alejandro Mason, el actual. Gracias por la corrección. En ese caso de Alejandro Mason es un mensaje político desde adentro. El hombre que denuncia la corrupción es el que mete en preso. Pero aquí hay otra cosa, y te lo voy a decir a ti, te lo voy a decir por primera vez. Aquí te lo voy a decir por primera vez. ¿Sabes quién era la fuente de Alejandro Mason en Nuevas Ideas? no, 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 no tengo idea.
Rebeca Santos. Rebe Te lo que digo aquí por también, primera vez en tu que página. Nunca lo he también dicho. fue denunciada, César, No te escuché, perdón. que también fue denunciada en el caso que expuso Alejandro Mason y por el cual lo detuvieron y ahora está en estado vegetal, según lo que ha aparecido en las últimas noticias. Claro que sí, pero que también cuando hablamos de Rebeca Santos, que era uña y mugre con Alejandro Mason, pero es que hablar de Rebeca Santos no es hablar de cualquier gente. Yo no le tengo actos de corrupción financieros o económicos a Rebeca Santos. Sí entiendo que tiene un cerebro político bastante inquieto y es Maquiavelo para montar sus escenarios, pero era la fuente de información que tenía Alejandro Mason dentro de la asamblea, no solamente el caso de ella. Fue la misma Rebeca Santos que saca el caso de Anubis, el caso ahí relacionado con el diputado Eric García, y fue la misma Rebeca Santos que relaciona a Francisco Villatoro, diputado, al diputado Uceda, a Denis Salinas y al diputado Mulato, como las personas más cercanas a Eric García. La pregunta es, ¿y por qué Rebeca Santos no cae en todo esto? ¿Qué sabe Rebeca Santos que es más poderosa que Alejandro Mason? ¿Quién es más poderoso? Rebeca. ¿Y por qué no cae Rebeca Santos? La otra pregunta, ¿dónde está la muchacha Turcios? La suplente de Eric García. ¿Se sabe algo de la muchacha Turcios? No. Todo esto te lo traigo a colación para que veas que son mensajes que el aparato manda en relación al ciudadano común. Si yo le hago esto a Alejandro Mason, entonces también le hago esto al ciudadano común. Y al ciudadano común, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que sacan una persona de Mariona o de Izalco, es un mensaje para el resto de gente que quiera alzar la voz en contra de las injusticias y la manipulación arbitraria, obviamente, de la ley por parte del régimen. Son mensajes políticos. Ahí tenés a Alejandro. Alejandro Mason es una persona que se crió junto con Nayib Bukele desde los 14 años. Cuando Alejandro Mason se metía, te lo digo porque nos hemos dado cuenta de cosas complicadas, cuando Nayib Bukele se metía en problemas en la adolescencia, se metía en problemas, era Alejandro Mason el que lo defendía. Estamos hablando de 14, 16 años saliendo de la pubertad. Mira dónde lo tiene hoy. Y podemos hablar nosotros de personas que han traicionado el mismo Nayib Bukele. Te pregunto, si este señor no muestra empatía, no muestra un sentimiento de compasión con aquel como Alejandro Mason, que lo salvó de las cachimbiadas que le podían pegar en la calle cuando él era un joven porque dicen que era cobarde, ¿qué empatía va a mostrar contigo o conmigo? Mira, a nosotros nos va a destruir. Ese es el mensaje político que el gobierno manda. ¿Qué es lo que le trae al país este, este nuevo momento en el que está pasando, transitando y está sometiendo a la democracia? ¿Qué futuro le trae al ejercicio del país? Porque esto te genera más incertidumbre, más inseguridad jurídica, aleja cualquier inversión, te genera más inestabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ves tú que viene al país después de la inscripción de Bukele ya formalmente como candidato? Con toda la oscuridad que hay, porque tú tienes razón, no se sabe si es candidato todavía afiliado con Gana o se cambió de Gana. El vicepresidente no se sabe si cumplió reglas, no se sabe si va a pedir permiso o no. Toda esa información en realidad es un manejo totalmente discrecional y arbitrario. No hay forma de explicarlo. Pero ¿qué le trae esto al país? ¿A qué se va a enfrentar el país en el corto y el mediano plazo? Mira, en el corto plazo, en el ayer, por ejemplo, ayer sábado sacaba la patrulla fronteriza, sacaba de que ha aumentado la inmigración, o sea, los detenidos en la frontera sur entre México y Estados Unidos de salvadoreños ha aumentado el 24%. O sea, y si hablamos de este momento, en este momento hablamos de qué, cuáles los motivos por los cuales el salvadoreño sale fundamentalmente, por la negación de oportunidades, por la cuestión de la crisis económica, la canasta básica. ¿Qué dijo Bukele en el cónclave de las Naciones Unidas en septiembre pasado en Nueva York? Dijo que el país había organizado juegos deportivos centroamericanos del Caribe, que era la capital del surf y que los ojos del mundo estaban puestos ahí. Pues qué bien que estén puestos los ojos del mundo ahí. Sí, pero el salvadoreño no lo está experimentando esos ojos del mundo, esa afluencia de turistas en El Salvador que dejan divisas. No, porque el salvadoreño sigue corriéndose por la pobreza, por la calamidad, buscando otras oportunidades. Entonces, si tú ves
de que vulneran el Estado de Derecho. No solamente la democracia se toca con el Estado de Derecho, sino que también el inversionista fuera de las fronteras, el extranjero, empieza a ver y dice, bueno, yo tengo 20 millones de dólares y quiero invertir en El Salvador, pero las reglas del juego en la competencia comercial no son iguales. ¿Por qué? Porque no existe Estado de Derecho. Si no existe Estado de Derecho, entonces, ¿cómo le vas a hacer tú para competir? Te pregunto a ti, Franklin, tú tienes 100 millones de dólares, ¿ya? Primero Dios si los tuvieras, papá, en un país como El Salvador. Tú tienes 100 millones de dólares en estas condiciones actuales. Tú vives en El Salvador, pero en estas condiciones actuales, ¿tú los inviertes? No los inviertes, Franklin. No los inviertes, no nos hagamos bola. Es más, con esto te voy a decir el resto. Está Carlos Callejas a la par del gobierno de Bukele, comiendo del mismo sistema de Nayib Bukele, dándole sustento político a la dictadura naciente de Nayib Bukele. Carlos Callejas está haciendo allá con Almacenes Éxito en Colombia una inversión de más de 500 millones de dólares. Dime, si El Salvador fuera un país en donde la inversión puede estar garantizada, ¿cómo Callejas se va a ir a invertir a otro lado en lugar de generar inversión o que la ganancia que él obtiene a través de su cadena de supermercados quede en El Salvador? ¿Por qué se va a Callejas? ¿Por qué se va a Callejas? Por inseguridad, por la inseguridad jurídica. No hay inseguridad jurídica. Entonces, así te ven en el mundo en relación a la inversión. Ahora, ponte a pensar una cosa. El dólar de nosotros no es una moneda nuestra, obviamente, es un dólar americano. ¿Quiénes tienen el control del flujo? Lo tienen los gringos. ¿Qué sucede si los gringos cierran un poquitito el grifo para que en lugar de que el dólar circule el 90%, circule el 65%? Yo te puedo garantizar que esa presión del 25% no la aguanta la economía en El Salvador si es que le cierran un poquito el grifo. Después de eso tenemos las multilaterales, que las multilaterales cuando hay un país que no tiene Estado de Derecho y las reglas del juego no se respetan, en donde sacan una moneda como el Bitcoin, que no es una moneda que lo reconoce las multilaterales, ¿quién te va a prestar dinero? ¿Quién te va a dar dinero como país? ¿Quién le va a dar dinero a El Salvador rompiendo todo, pero todo el marco legal? Vulnerando la democracia, una dictadura que nace rompiendo todas las reglas del juego democrático, obviamente, desconociendo el Estado de Derecho, diciéndole al mundo que hagan las cosas que ellos, que el mundo tenga sus recetas y que nosotros tenemos las nuestras. Si el mundo sigue siendo un hospedaje, el mundo es un hospedaje donde lo que pasa en Panamá importa a El Salvador, lo que pasa en Ucrania importa a El Salvador, lo que pasa en China importa a El Salvador, porque somos un hospedaje, porque está globalizado absolutamente todo. Entonces nadie te va a dar dinero, sencillo, nos van a ahogar. ¿Qué pasa con la gestión en una etapa de reelección de Bukele? ¿Es posible que no termine el periodo? ¿Es posible que a medio camino se complique más la situación? ¿Es posible? O sea, ¿qué escenario ves tú en un ejercicio ya pensando en un nuevo periodo de Bukele? ¿Qué condiciones son las que puede enfrentar una gestión así? Aquí sí veo al pueblo yo involucrado, mira, y me podrás decir, pero ¿cuál es la diferencia en ese escenario futuro al escenario de las elecciones? Y es sencillo, porque el escenario de las elecciones es por voluntad y en el escenario futuro sería por presión. Habrá un momento, llegará un momento que a raíz de la crisis económica que se nos puede venir a nosotros por la reelección de Nayib Bukele, que el mundo nos empiece a aislar, que empiecen a no llegar dinero fresco. A partir de ahí va a haber una crisis económica en El Salvador mucho, pero mucho más profunda. Entonces, la presión del hambre, la presión que genera la falta de comida en las tripitas del salvadoreño, va a hacer que la situación empiece a implosionar desde adentro. Nosotros en un momento determinado, de manera social, vamos a implosionar, no por la democracia, porque las luchas del futuro no van a ser por la democracia, ni por el voto, van a ser por hambre. Van a ser por hambre. En la democracia el pueblo no entiende que la democracia nunca se desarrolla y que la democracia va desarrollándose en la medida que las sociedades también se desarrollan. Las sociedades se mueren, viene otro relevo generacional y las democracias sigue también desarrollándose porque ella nunca termina de desarrollarse. Entonces, pero a partir de ahí, ese juego democrático. En la democracia le van con la reelección. El pueblo no entiende de reelección. El pueblo no entiende de democracia. Pero habrá un momento en el futuro cuando nos aíslen, cuando el dinero no llegue, cuando la crisis económica, a raíz de la que nosotros no tenemos recursos, no tenemos petróleo, no tenemos oro, no tenemos nada, absolutamente nada. Entonces, cuando haya hambre en la tripita del salvadoreño, es hambre por presión, más que por vocación democrática, por presión, tiene que salir cuando su niño le pida comida.
y en la economía de guerra que viene en El Salvador, ya no se hagan los 2 tiempos que se hacen, sino que se haga un tiempo. Cuando el padre de familia empiece a darse cuenta que el cipote tiene que despertarlo a las 11 de la mañana, pero tiene que ir a clases y va a ir sin comida. Cuando el padre de familia se dé cuenta que a las 5 de la tarde le dio alguna cosita para que las tripas se les santiguaran, pero el bicho no puede ir a jugar porque a las 9 de la noche va a necesitar aunque sea un pedazo de pan con café. A partir de ahí, donde no haya dinero para comprar el pan ni para comprar el café, a partir de ahí el padre de familia se va a ver obligado por presión de la comida, por presión de las tripas, se va a ver obligado a salir a la calle, a implosionar socialmente, a exigirle al gobierno que le cumpla. ¿Que le cumpla ¿Ves qué? Que le cumpla lo que le esto ya? prometió. ¿Ves señales de esto ya? Oh, claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. El régimen de excepción, recordemos que es una coyuntura que nace a partir de un pacto roto con la delincuencia, a partir de que el gobierno se le rompe la negociación con las pandillas, a partir de ahí nace el régimen de excepción. Pero el régimen de excepción, más allá de haberle dado fin a esa cuestión de las pandillas, en el sentido de que se rompió el diálogo que tenían, que los pandilleros fueron sacados por la misma inteligencia policial, fueron sacados hacia México. A partir de ahí nace el régimen de excepción. Hoy el régimen de excepción, más allá de perseguir el delito, es una medida política para detener o contener la inconformidad de la gente y la organización de los opositores. A este momento, tengo entendido que tú estás participando como candidato a diputado, Sí, Franklin, pero las planillas de los partidos políticos costó llenarlas. sí, Costó totalmente. llenarlas, la gente con temor en un derecho jurídico democrático que tiene la gente de participar. Entonces, más allá de ser para contener la delincuencia, hoy es para contener el desplazamiento de la inconformidad de la gente y la organización de la oposición. Ahí estamos metidos nosotros, pero hay un momento que por el hambre, cuando los niños lloran, no importa quién te metió a la crisis, lo importante es salir. Ahí la democracia, ahí la Fuerza Armada, ahí la policía no va a poder contener el crujir de dientes y el chillar de tripas de la gente. Va a implosionar El Salvador desde adentro. ¿Qué va a pasar con estos temas? ¿Cómo ves? Porque ya vimos al ejercicio de nuevas ideas y de su esquema y su formato operando en esto, pero ya en un ejercicio donde se ha roto totalmente aquellos parámetros, digamos, de tolerancia. eh, ¿Qué pasa con los temas como la transparencia, la corrupción, el manejo oscuro de los recursos, el enriquecimiento ilícito que muchas veces se ve y que, por ejemplo, ahora está siendo señalado por políticos y actuales funcionarios como Héctor Silva y otro tipo de casos? ¿Qué va a pasar en el país con estos temas bajo una administración que ya vimos cómo se comporta ante esto? Pues fíjate que pone un caso emblemático, el caso de Héctor Silva, un funcionario que ha venido denunciando y teniendo la razón. En el caso de Carolina Recinos, por ejemplo, él fue bastante inquisidor en ese sentido, estuvo presionando y al final el Tribunal de Ética Gubernamental le dio la razón. Un tribunal que no sé para qué es lo que existe, sinceramente, porque no tiene dientes, no tiene poder coercitivo para echar a andar sus sanciones. Y más allá, Carolina Recinos se huevió 25,000 bolas, $25,000 que le dio la suegra, perdón, como suegra se lo dio a la nuera, y después le ponen una multa de 2,500. O sea, si te imaginas tú, o sea, no, así cualquiera como que le dice el tribunal, mira, seguir robando, de todas maneras no hay problema, está autorizada. Pero en el caso de Héctor Silva, en el caso ya hoy puntual de el diputado Cristian Guevara, sí, Héctor ya salió denunciando las presiones y las amenazas de parte del régimen. O sea, a partir de ahí, la igualdad de las partes en el proceso, eso ha sido vulnerado. O sea, es una evidente manipulación del proceso. En una manipulación o politización de la ley, el Estado se le ve encima a Héctor Silva, amenazándolo. ¿Por qué? Porque ha procesado al jefe de fracción. Hoy que todavía Bukele está durante el término democrático que lo eligieron, y cuando Bukele tenga el poder total y él se endiose en el poder, independientemente que el pueblo le dé el voto, independientemente de eso, si no hay nada más que le guste a un dictador que concentrar el poder, y acordémonos que en el futuro Nayib Bukele, si es reelecto, no va a tomar posesión como presidente constitucional de la República de El Salvador, va a tomar posesión como el primer dictador inconstitucional de la República de El Salvador. Entonces, a partir de ahí, el dictador no puede vivir si no concentra el poder. La vitamina del dictador es la concentración del poder, porque a partir de la concentración del poder, a partir de ahí, él logra contener cualquier
cualquier conato de inconformidad de la sociedad. Hoy secuestró las instituciones en la concentración del poder que hace institucionalmente, pero después tiene que ir él a qué? A someter a la población en el régimen de excepción politizado, sometiendo a la población para que la población no reniegue en virtud de la crisis que estábamos desarrollando en la parte anterior. Entonces, Bukele concentra el poder. Sí, lo concentra. ¿Para qué? Para convertir en dictador. Un presidente es el que descentraliza el poder. Un dictador es el que concentra el poder. Cuando Bukele va y le quita la potestad a los territorios de tener su alcaldía, Bukele no busca ahorrarse dinero, porque ¿cómo tú te vas a dar cuenta si él ahorra dinero, si él no entrega cuentas? Bukele va y somete a los municipios en virtud de concentrar el poder, independientemente que los territorios estén ahí, pero la distribución político-territorial es diferente. ¿Para qué? Para concentrar el poder. Bukele se va a convertir en dictador. Él va a tener otras posibilidades de abusar del aparato. ¿Qué es lo que le gusta a Nayib Bukele? Que lo adulen, si es que a él le gusta que lo adulen. Comisionados policiales que le chupan las medias, ministro de la Defensa Nacional que no haya que hacer con Nayib Bukele, la fijación de Bukele con los uniformados, que les ve la espalda y les logra tocar lo que puede. Entonces, a partir que Bukele le gusta que le hagan culto al líder, entonces, ¿a dónde vamos a ir nosotros? A que someta todo. La ley en El Salvador va a ser pura comparsa, Franklin. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a Bukele? Atravesando ya esa etapa. Es decir, el día que Bukele se escribe, como tú dices, él se formaliza ya como un autoritario y entra al tema de la dictadura. ¿Cuál es el futuro que uno podría predecir o el escenario que uno puede ver para casos como estos? ¿Cuál es el futuro que ves tú en ese tipo de figuras, ese tipo de liderazgos? El futuro de Bukele depende más allá del sustento que le da la izquierda corrupta y la derecha corrupta. Porque no olvidemos de Nayib Bukele. Algunos dicen, oh, es que este es Arena Frente, o este es del Frente, o este es de Arena. A mí me pasa eso cuando hago transmisiones con camisa roja. Dicen que soy del Frente. Y cuando hago después dicen que soy Arena Frente. Pero no hay nada. Pero lo cierto es que el Frente y Arena son el papá político de la estructura que está gobernando en este momento. Mira, el día que la izquierda, que los ricos de la izquierda y de la derecha mañosa, oligárquica, quiten el sustento político a Bukele, ese día Bukele va a tener problemas. Bukele no es Bukele, unos lo ubican de izquierda, otros dicen que es de derecha. Este no tiene ideología. Este no tiene ideología. Este ha encontrado ricos de la izquierda que tienen intereses en la derecha, que tienen intereses que también la derecha no baila mal, ya sabemos lo que nos puede dar. Entonces ahí se ha metido él. Ahí se ha metido. Entonces, a la gente quiere desmontar a Bukele ideológicamente. Es imposible desmontarlo a Bukele si este no tiene ideología. Este tiene intereses y los intereses de él son de él. Van y traicionan a medio mundo. ¿A quién no ha traicionado Bukele? Entonces pasa por ahí porque los ricos en El Salvador le quiten el sustento. Le quiten el sustento económico, que dejen de apoyarlo. Y los ricos van a dejar de apoyarlo cuando el pueblo empiece a reaccionar o cuando ellos empiecen a perder. En este momento, Nayib Bukele es el último soldado de la oligarquía, llámese de izquierda o llámese de derecha, porque oligarcas esencialmente lo ubican con la derecha, pero oligarca es otro rollo en estas alturas. Entonces, cuando Bukele le quiten ese sustento, ahí va a ser la cosa absolutamente diferente. Pero la realidad, que el futuro de Nayib Bukele puede ser un futuro complicado, aunque también pensemos que todo gobernante tiene escenario de negociación política. Él va a tener ases sobre la manga. El mismo Bitcoin puede ser un as de negociación política, la entrega de algunos funcionarios que en el futuro, por la violación de derechos humanos, esto del régimen de excepción y la matanza de inocentes, un día va a reventar y un día Nayib Bukele puede entregar a quienes, a los que le pida la justicia internacional, a los que le pida. Hay casos de derechos humanos que van a ir a parar a la Corte Penal Internacional, a la Haya, allá van a ir a parar. Y Bukele los puede entregar. ¿Y por qué los va a entregar? Porque Bukele traiciona a todo mundo. Me decía, la mamá no la ha traicionado porque pues la señora no tiene una función que desarrollar. Pero te puedo garantizar, Franklin, que Bukele es tal que traiciona a la mamá y ahí están las experiencias. Si traicionó a Funes, que le dio de comer. Si traicionó al Frente, que le dio de comer. Si traiciona a medio mundo, a Neto Mason, que Neto Mason le iba a entregar el Coena de Arena en el 25-26 de agosto de 2019, en una elección cuando salió electo Gustavo López Davison.
sea, si traicionó a Mason, que Mason era el enlace entre Arena y el gobierno. O sea, ¿cómo no va a traicionar a esta pacotilla que tenga ahí a Osiris Luna, Guillermo Gallegos, al ministro de Seguridad, al director de la policía, al ministro de la Defensa? No sé en qué momento lo va a traicionar, pero van a ser las fichas de negociación que le vaya a tener y él va a ir a parar a otro lado. El problema es que nos va a dejar bien jodidos a nosotros. Cerremos, César. ¿Tú crees que, porque francamente estamos cerrando 5 años, el periodo de cualquier presidente, según la Constitución, sigue siendo 5 años? Eh, ¿Tú sientes que el país evolucionó o ha involucionado en estos 5 años de la nueva política que supuestamente íbamos a tener? ¿Cómo sientes que cierra el país y cuáles son los grandes desafíos que después de estos 5 años tiene el país? Más allá de las dinámicas de las que hemos hablado, pero ya hablando en perspectiva de ruta, de país, de rumbo, ¿cuáles son los grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando, cerrando un ciclo más de gobierno y de ejercicio político? Pues si lo vemos desde lo económico, estamos bien jodidos. O sea, lo que estamos cerrando nosotros no lo hemos cerrado, si abriéndolo estamos. Abriéndolo estamos. O sea, hoy se ha profundizado el abandono en la agricultura, que al final es lo que nos dan de comer. Entonces, hoy se profundizó el abandono, abriendo las fronteras en cuanto a que importen productos de consumo diario, quitándole los gravámenes al rico para que importe frijol, maíz y todo lo que sea, pero hemos abandonado nosotros a nuestros agricultores. A partir de que un país no tiene soberanía alimentaria, a partir de ahí el país está, en este caso, obviamente hablamos de El Salvador, a partir de ahí El Salvador está labrando una crisis en relación a la tortilla y el frijol de cara al futuro. Todos los indicadores, Franklin, el Programa Mundial de Alimentos, la CEPAL y todo el mundo nos dicen que nosotros no tenemos rumbo, nos dicen que no estamos creciendo y que para el otro año incluso vamos a crecer mucho menos. Solo para Alexia arriba vamos a crecer porque voy a saber que crecemos tanto que Cojutepeque y el departamento. Entonces, pero estamos tan jodidos en ese sentido que todos nos están diciendo que nosotros llevamos un mal rumbo. Aún diciéndonos que llevamos un mal rumbo, aún teniendo Guatemala en el fenómeno del Niño, teniendo Honduras, Nicaragua, que compraron semillas que son resistentes a este fenómeno de la sequía, aún así nosotros nos reaccionamos y a los campesinos les repartieron semilla que no es adecuada para la sequía y se la repartieron tarde. Si ya salieron notas, hace como una semana, unos 10 días salió nota y dicen de que va a haber una desabastecimiento porque la cosecha para noviembre, la cosecha de maíz ha sido bastante deficiente y para el otro año va a haber desabastecimiento. El otro año nos comemos lo que hoy cultivamos. Franklin, hoy no cultivamos nada. El otro año tenemos garantizado el rumbo del hambre. Y hay que ir a Harvard para darnos cuenta de esto. Si te está diciendo una gremial de campesinos que se llama Campo, te está diciendo que van a hacer cientos de quintales de frijol que no aparecen y cientos de quintales de maíz que no aparecen y tenemos nosotros el maíz y el frijol como la base de nuestra dieta y si eso no lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Ir a traer, ¿a dónde? Ir a comprar al extranjero frijol y maíz, pero ¿quién compra? ¿Compra Franklin? ¿Compra César? No, compra el mismo oligarca, el mismo rico haciendo dinero con el hambre de la gente. Entonces, este problema, más que ser de un gobierno, es un problema de modelo económico. Es un problema de modelo económico. Es un problema en donde los que tienen siguen teniendo más y los que tienen se plegan a las decisiones del que está gobernando para proteger su dinero o para incrementar su dinero. Pero el problema es una realidad. Tenemos nosotros 35 años, y esto no es una mentira, 35 años, desde el 89, Franklin. Vos eras un cipote, más o menos me doy cuenta de tu edad. Vos eras un cipote desde el 89, a estas alturas, con este gobierno, nosotros no hemos podido romper los grilletes que nos atan al poder económico abusivo. Los ricos no son malos, lo malo es el rico abusivo, el que hace dinero con la calamidad y el hambre del pueblo. No nos hemos emancipado, no hemos logrado romper los grilletes de esas cadenas que nos han atado. Y como nos han atado a esas cadenas todo el tiempo, ahí seguimos. Y los gobiernos de la izquierda también se plegaron a estos poderes fácticos. Y el gobierno de Bukele también, y los gobiernos de la derecha también, Franklin. Vos y yo vinimos a este mundo a sufrir. Así lo hemos vivido. Si el presente es deplorable, de corrupción, de mal manejo de las finanzas, de abuso de la institucionalidad, de abuso en los derechos humanos, de violación a la ley, de una deuda externa exorbitante que llegamos a tope. Oye, ¿y qué es lo que espera un vehículo, un conductor?
que va conduciéndose al precipicio. Pues que se mate. Para allá vamos nosotros, hombre, a tener una crisis alimentaria, una crisis económica relacionada con la comida en la mesa de la gente. Dificilísimo. Pero ¿cómo le haces creer a la gente este tipo de cosas hasta que la sufra, hasta que no tenga comida, hasta ahí nada más? Mientras puede escuchar tu versión, puede escuchar mi opinión, la opinión de otra persona. No, el salvadoreño tiene que rascar desde las entrañas de la tierra la comida para que se dé cuenta que políticamente somos un fracaso y que no tenemos rumbo, no hay horizonte. En un escenario complicado, César. Mira, te agradezco la verdad porque yo creo que uno debe de ampliar la posibilidad de meterle toda la crítica al pensamiento. Uno tiene que quedarse, no puede quedarse con una versión de las cosas. Y en la medida que sometes la información y las versiones de lo que escuchas de diferentes actores, yo creo que en esa medida uno se acerca cada vez más a tener un propio criterio y ahora le hace falta mucho al país de eso. El salvadoreño en general es muy dócil ante la información mentirosa y acordémonos que ahora hay una etapa, estamos en un ciclo donde creo que como nunca antes, a través de las redes sociales, la información normalmente es bastante tergiversada, termina siendo muy manipulada y la gente se queda con eso. Ojalá que tengamos la posibilidad de trasladar mensajes y este tipo de análisis para que la gente de alguna manera reflexione. Sin duda, por ejemplo, yo esta semana estuve en Opico, en Arce, en Quesaltepeque, aquí en Santa Tecla, hablando con emprendedores. Y uno les pregunta, ¿cómo le está yendo? Y nadie te dice que bien. O sea, todo el mundo te dice, estoy comiendo menos, ya las tortillas son más pequeñas, el dinero no me alcanza, o sea, la situación está más complicada. Todo el mundo te lo está diciendo. ¿Cuánto va a tardar eso para que el país reaccione? Habrá que ver. Esa es un poco la tarea que queda de hacer. Y ahí la denuncia sigue siendo importante. Te agradezco, César, por tu espacio. No, gracias, gracias a ti, Franklin, gracias a ti, reiterar mi disculpa por lo de la semana, el fin de semana pasado y decirle a la gente que esto no es cuestión de ideología, esto es cuestión de un país que va a sufrir una crisis económica profunda, no es de izquierda ni de derecha, esto es una cuestión de carácter cívico, involucrémonos todos porque el país no tiene rumbo. Yo no estoy hablando para que regrese Arena o para que regrese el frente, no, yo estoy dando mi opinión y gracias, reitero a ti que me das esta oportunidad. Y sabemos que en este disenso, en la forma diferente de pensar, ahí está la ganancia. Eso se llama democracia. Eso puede desaparecer en El Salvador. Reitero, Franklin, muchas gracias y gracias a la gente que nos escuchó. César, gracias a ti nuevamente. A ustedes, amigos, nos quedamos hasta acá. Como siempre, vamos a compartir algunas piezas para que ustedes puedan comentarlas, reaccionar, opinen, denos su opinión. Así que les agradezco y nos quedamos hasta acá luego en la próxima.